Puede que alguna vez hayas pensado que tus fotografías de paisaje no son atractivas y no sabes muy bien por qué. Una de las razones más comunes es que a la fotografía le falte un punto de interés para atraer la mirada. Y para ello, el primer término puede ser decisivo. ¿Quieres que te cuente todos los secretos del uso del primer término en fotografía de paisaje? No te pierdas este fototip. En la fotografía existen 3 planos de información, donde van a situarse todos los elementos de la toma. Tenemos el primer plano o primer término, que es todo lo que queda cerca de la cámara. Cualquier elemento situado aquí atraerá mucho la atención. A continuación viene el segundo plano o término medio, donde los elementos destacarán solo si son lo suficientemente grandes y llamativos. Y finalmente encontramos el fondo o plano lejano, donde un elemento solo destacará si es enorme y muy llamativo, porque todo se empequeñecerá aquí, especialmente si usamos un objetivo gran angular. En muchas ocasiones, tus fotografías de paisaje no resultan atractivas porque no hay un centro de interés claro o porque éste queda demasiado pequeño en el término medio o en el fondo. Cuando esto ocurre, un recurso muy útil para llamar la atención y dirigir la mirada del espectador hacia el centro de interés es colocar un elemento en primer término. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para descubrir las ventajas que nos ofrece agregar algún elemento al primer término. Puede que tu paisaje sea demasiado amplio y no sea atractivo porque no sabemos muy bien hacia dónde mirar. En estos casos, colocar a alguien en un primer término disfrutando de las vistas puede ser un buen recurso para captar la atención y dirigir la mirada del espectador. Además, incluso nos podemos sentir identificados con esa persona que disfruta del paisaje. En otras ocasiones puede que te pase lo contrario, que haya demasiados elementos en tu fotografía. En este caso tampoco vamos a saber hacia dónde mirar y nada llamará especialmente la atención. Céntrate tan solo en uno de los elementos y colócalo en el primer término para que sea el protagonista. Si lo sitúas a un lado de la composición, la mirada del espectador se posará primero sobre él y después ya irá recorriendo los demás elementos en el resto de planos de la fotografía. Usar la composición para facilitar la lectura de la fotografía puede ser vital para que tus capturas resulten atractivas al primer vistazo. Otro recurso muy útil en este sentido es componer buscando líneas en el paisaje, para dirigir la mirada del espectador e introducirlo en la toma, desde el primer término hacia el resto de planos de la fotografía. Otro ejemplo muy común que te encontrarás, sobre todo en paisajes muy grandes e impresionantes, es que de repente en la fotografía ni quedan grandes ni impresionantes. Sobre todo si usas un gran angular, puede que estos paisajes tan increíbles queden empequeñecidos por las características de esta lente, que tiende a aplanar todo lo que queda en el segundo término y en el fondo. En estos casos, lo mejor es huir de este tipo de objetivos y tratar de captar el paisaje con un objetivo más corto e incluso con un teleobjetivo. Además, añadir un primer término de tamaño reconocible, como por ejemplo una persona, nos ayudará mucho a transmitir la grandeza del paisaje. Sin la persona, alguien que desconoce este lugar podría no hacerse a la idea de lo grande e impresionante que es. Pero en cuanto incluimos al sujeto frente a él, instantáneamente nuestro cerebro se da cuenta de la magnitud del lugar.
Un recurso muy interesante para encontrar un primer plano que capte la atención es agacharte e incluir algún elemento atractivo del suelo, sobre todo si encuadramos en formato vertical. Una roca, una bonita textura del terreno o unas flores pueden ser suficiente para captar la atención y dirigir la mirada del espectador hacia el resto de planos de la fotografía. Además, puedes jugar con la profundidad de campo escasa para que este primer término quede desenfocado y enmarque de forma natural el resto del paisaje. O al revés, puedes dejar el fondo desenfocado para que el primer término destaque sobre todo lo demás. Tú decides. ¿Y si en vez de buscar unas flores o una roca, buscamos un reflejo en el primer término? La simetría es un recurso muy potente para dotar de atractivo a nuestras fotografías, y no hay mejor elemento en la naturaleza para brindarnos esta simetría que el agua. Buscando un reflejo del paisaje en el primer término de nuestra fotografía, conseguiremos una composición muy interesante y llamativa. Y no necesitaremos contar con un lago enorme. Si jugamos un poco con el encuadre y nos agachamos, un simple charco puede ser suficiente para crear un reflejo increíble. Inténtalo. Ya has visto lo que puede cambiar una fotografía simplemente agregando un elemento en primer término, ¿verdad? El secreto está en pensar antes de disparar, en analizar el entorno y buscar el encuadre perfecto. No lo olvides.